vamos a retomar el significado de la palabra simetría, que significa bien proporcionado y equilibrado. Es una palabra que proviene del latín simetría y a su vez del griego símetros, que quiere decir con medidas. Se denomina entonces a la correspondencia exacta que se verifica en la forma, el tamaño y la posición de las partes de un objeto considerado como un todo. La palabra simetría tiene un significado muy amplio, desde proporción adecuada, mensurado, medidas convenientes, posición que ocupan las partes de un todo entre sí. Vamos a tomar algunas consideraciones de distintos autores referidas al concepto de simetría. Wolf y Kuhn, en Forma y Simetría, dice que la simetría provee la base natural para un ordenamiento sistemático de todas las formas. Y Valle se refiere a la simetría como el estudio de las relaciones de las variables de los elementos de la forma. Valle habla de los elementos de las formas como las partes más simples en las que una forma se puede descomponer o se refiere también a un conjunto de formas. Entonces, a la simetría le interesa el estudio de las distintas posibilidades de vincular esos elementos componentes de la forma. La simetría se pone en evidencia a través de operaciones de superposición y sus combinaciones, en base a órganos de simetría. Los órganos de simetría son los planos o las rectas que producen las operaciones de superposición. Y de acuerdo a esto se llega a una sistemática de la simetría. Para el diseño, la simetría es una herramienta fundamental en la generación de la forma durante el proceso proyectual. Es un instrumento que sirve tanto para analizar o estudiar cómo se genera una forma o un conjunto de formas, tanto como para generar conjuntos organizados. Ahora vamos a ver de qué manera se vinculan los volúmenes para conformar conjuntos. Las formas de vinculación del agrupamiento de volúmenes son básicamente por cercanía, por yuxtaposición o por encastre. Por cercanía, los volúmenes quedan separados, hay una breve distancia o intervalo espacial que los separa. En la yuxtaposición, los volúmenes se tocan a través de sus caras completas, medias caras o aristas. También puede haber una yuxtaposición en sentido horizontal o en sentido vertical. Y en el caso de encastre, los volúmenes quedan encajados entre sí, conformando una totalidad. Estos volúmenes conforman un conjunto vinculado por cercanía o proximidad. Estas formas tienen superficies curvas que están a una distancia próxima sin tocarse. En esta obra de arquitectura vemos que los volúmenes están separados, pero a una distancia próxima. El cubo, el prisma de base triangular y la media esfera conforman un conjunto de formas manteniendo unidad. En la vinculación por yuxtaposición, los volúmenes quedan en contacto, quedan adheridos unos a otros a través de sus caras o de medias caras.
En este ejemplo de yuxtaposición, los volúmenes están en contacto por sus caras y la repetición de la unidad hace que se constituya en un conjunto de superficie continua. Aquí la yuxtaposición es mínima entre los volúmenes. Podemos decir que el contacto es por arista. La yuxtaposición también se puede realizar con desarrollo vertical. El contacto entre las unidades puede ser de cara completa o también de medias caras. Otra forma de vincular los volúmenes es por encastre. En este caso, los volúmenes quedan encajados o empotrados entre sí, conformando partes componentes integradas en una totalidad. En el encastre, los volúmenes se vinculan solidariamente por estar empotrados o encajados plenamente entre sí. Conforman partes componentes que están integrando una totalidad. Bueno, vamos a ver las operaciones de simetría simples. La identidad que resulta de una rotación de 0 a 360 grados alrededor de un punto o eje de giro. La reflexión, que es la simetría bilateral o especular respecto de un plano. La rotación, que es el giro alrededor del eje de rotación. La traslación, que es la unidad que se desplaza sobre una línea con un intervalo con distancias de separación iguales. Y la extensión o transformación, donde la unidad se multiplica en forma monótona a partir de un punto de extensión en posición concéntrica o excéntrica. Cada operación de simetría tiene su correspondiente operador. Es la línea, eje o plano que posibilita cada operación. La traslación, el operador de simetría, es la línea o vector de traslación. La rotación es el eje de rotación, que es una recta. La reflexión tiene el plano de reflexión. En la extensión, hay una variación dimensional, hay un punto de aplicación y puede ser proporcional o escalar. Estos operadores, o también llamados órganos de simetría, son los que van a dirigir la operación, el movimiento de simetría. Para realizar las operaciones de simetría vamos a necesitar de una unidad generadora. Esa unidad generadora es el volumen al cual se le van a aplicar las operaciones de simetría. Este volumen se va a repetir va a tener ritmo, tiempo y distancias tantas veces como sea necesario. Tenemos la unidad generadora en color rojo, que se va a reflejar con un plano de reflexión. El resultado de esta operación es la repetición de esa unidad a partir de ese plano. Vemos cómo se genera un conjunto o un volumen mayor a partir de ese plano de reflexión, que en este caso está en contacto con una de las caras laterales de la unidad generadora. La reflexión es la operación en cuyo proceso se copian todos los puntos de una figura o volumen a otra posición equidistante de un plano. Este plano se denomina plano de reflexión y el resultado de la reflexión es una imagen especular de la original.
En esta obra de arquitectura es una capilla. La línea amarilla ubica por donde pasa el plano de reflexión. Todos los elementos se repiten a un lado y al otro de ese plano. Lo mismo sucede en el interior de la capilla. Bueno, en este ejemplo, el plano de reflexión estaría pasando en coincidencia con el centro del monumento y las dos torres se encuentran reflejadas y a distancias iguales con respecto a ese plano de reflexión. En este ejemplo hay un plano de reflexión que pasa por la mitad del volumen y forma un ángulo de 45 grados con respecto a él. Y hay otro plano que refleja todo en el espejo de agua. Aquí el plano de reflexión se encuentra ubicado a una distancia con respecto a la unidad generadora. Es decir, que ese plano estaría equidistante con respecto a las dos unidades. En esta reflexión, las unidades están formando un ángulo con respecto al plano. Y este plano no está en contacto con esas unidades. La rotación es el movimiento de giro de la unidad generadora, que describe una línea curva alrededor del eje de rotación que es el operador de simetría. Este eje puede estar ubicado de distinta manera. Puede estar en contacto con el volumen, puede estar a una distancia de dicho volumen o puede tener una posición dentro de esa unidad generadora. Si ubicamos el operador de simetría o eje a una distancia de la unidad generadora, este volumen va a girar con un ángulo de rotación constante, manteniendo la distancia del eje al volumen en cada uno de los movimientos de giro. El resultado va a ser un conjunto de volúmenes que van a estar separados, no van a tener contacto, van a estar vinculados por proximidad o cercanía. En el movimiento de rotación y el ángulo de rotación siempre es constante. Tiene el ángulo de giro y puede rotar varias veces con el mismo ángulo. En este edificio, el eje de rotación se encuentra en el centro del conjunto, generando un giro casi completo, en forma de corona. En este ejemplo, el conjunto se compone de varios volúmenes separados, independientes, completando el giro. Están unidos por un elemento en altura que recorre todos los volúmenes. Esta capilla tiene una volumetría formada por torres prismáticas que se elevan en el centro y están acompañadas por un par de prismas de menor altura que giran alrededor de un punto central en la planta, en el lugar donde se ubica el eje de rotación. En este edificio, el Pentágono, hay una rotación con el eje a una distancia de la unidad generadora que deja un espacio en su interior. En la traslación
hay un desplazamiento de la unidad generadora a lo largo de una línea de traslación, o también llamado vector de traslación. La unidad generadora se mantiene en una posición constante respecto de esa línea de traslación y el intervalo o longitud de traslación es constante o depende de una variable. La longitud de desplazamiento es la distancia de separación de los elementos. Cuando la longitud de traslación es mayor que la dimensión del elemento, es decir, de la unidad generadora, las partes quedan separadas. La traslación se realiza siguiendo la línea recta y hay una separación entre las unidades, entonces los volúmenes quedan separados. El enlace o vinculación es por cercanía. En la traslación, el movimiento se realiza a lo largo de la línea de traslación. La longitud de desplazamiento es importante para definir el tipo de vinculación que los volúmenes van a tener. En este caso, la longitud de desplazamiento es mayor que la dimensión del elemento. En amarillo está representada la dimensión de esa unidad y en la línea roja, que es mayor, representa la distancia entre unidades. Bueno, en este caso tenemos que cuando la traslación tiene la longitud de traslación es igual a la dimensión del elemento, las partes quedan en contacto, quedan adosadas o pegadas. Entonces, esa distancia entre las unidades es igual a la dimensión, o sea, al ancho de la unidad generadora. En esta traslación, que también es un caso de yuxtaposición, hay un contacto de las caras de los volúmenes de un cuarto de caras. Y también hay una posición diferente con respecto a la línea de traslación, que están formando otro ángulo. Entonces, el resultado es completamente diferente a si esas partes, esos volúmenes estuvieran tocando la línea, las caras de los volúmenes tocando la línea de traslación. Aquí la traslación es en sentido vertical, los volúmenes se desplazan hacia arriba y también se están yuxtaponiendo. En este edificio las unidades están separadas, pero hay un elemento, un plano continuo que va uniendo todas las formas. Otra de las operaciones simples es la extensión. La extensión o transformación es la modificación seriada siempre que conserve o mantenga sus características topológicas. Tenemos dos clases de extensión o transformación, la escalar y la proporcional. En el caso de la extensión escalar, no varían las relaciones entre las partes o dimensiones de la forma. La transformación del objeto se realiza en las tres dimensiones. En la extensión proporcional hay una variación en la relación entre las partes o dimensiones del volumen, es decir, en su ancho, en su alto o en su profundidad. En el caso de la extensión proporcional, la unidad generadora crece modificando su altura. Conserva las otras dos dimensiones, es decir, su ancho y profundidad.
En este caso, el cubo se transforma en un prisma de base cuadrada. Como la unidad generadora tiene una parte extraída por 3 planos de reflexión, el plano horizontal original se modifica a otra posición y se ubica en la mitad del nuevo volumen que se genera. En este caso de extensión podemos ver el prisma de base rectangular que se transforma en otro prisma de base rectangular conservando una de sus dimensiones, en este caso la altura. Y en este otro ejemplo vemos el prisma de base rectangular que se transforma en otro prisma mayor, pero conserva la relación entre las partes. Por eso este caso es una extensión o transformación escalar. En este otro ejemplo también de extensión escalar, no varía la relación entre las partes o dimensiones de la figura. Puede haber un crecimiento o un decrecimiento escalar. Otro ejemplo de extensión escalar donde crece o decrece manteniendo la relación de las partes. Las operaciones de simetría combinadas son aquellas operaciones conformadas por el uso simultáneo o sucesivo de las operaciones simples. Tenemos dos tipos de operaciones, las simultáneas y las sucesivas. Las operaciones simultáneas son aquellas operaciones acopladas que actúan sobre la unidad generadora. En cada movimiento o en cada paso del desarrollo se producen las mismas modificaciones. Es decir, que hay 2 o 3 operaciones que se combinan y se realizan al mismo tiempo. Las operaciones simultáneas que se pueden realizar fueron denominadas por Wolf y Kuhn, y ellas son extensión traslatoria, reflexión traslatoria, extensión reflejo traslatoria, extensión refleja, rotación traslatoria, rotación extenso traslatoria, extensión rotatoria y reflexión rotatoria. Bueno, esta es una operación simultánea de extensión traslatoria. Se realiza la traslación junto con la transformación, que en este caso es escalar. El volumen va cambiando de tamaño, pero no modifica las relaciones entre las partes. La separación de las unidades puede ser variable. Entonces esa unidad va creciendo y se va trasladando al mismo tiempo porque son dos operaciones que se realizan juntas. La distancia también puede ser variable y establecida con anterioridad. Bueno, este es un ejemplo de extensión traslatoria. A medida que se traslada, también se va transformando. En este caso, las unidades se relacionan por yuxtaposición. En este ejemplo de extensión traslatoria, hay una modificación en una parte del edificio. Entre la primera y la segunda unidad hay una transformación de la relación de las partes. Entonces podríamos decir que se va transformando en sus proporciones.
Otro ejemplo de extensión traslatoria. A medida que se traslada, en cada paso también se va transformando. Las operaciones de simetría combinadas también pueden estar presentes en partes del edificio. En este caso, en un cielo raso, vemos que hay traslación y transformación en cada paso. En el caso de la transformación, podemos ver que hay una dimensión que se conserva, que es el espesor de esas placas. Entonces, se estaría transformando en las otras dos dimensiones y la transformación es proporcional. La reflexión traslatoria, que resulta de un movimiento de reflexión combinado con uno de traslación, según un eje de reflexión traslatoria. El plano de reflexión y el vector o línea de traslación van a coincidir. Entonces va a posibilitar que esa unidad generadora identificada con el color rojo se refleje del otro lado del plano y se traslade al mismo tiempo, quedando en una posición diferente. Se vuelve a reflejar del otro lado del plano y se traslada. Y así en cada paso se van realizando las dos operaciones juntas. La extensión refleja es el resultado de un movimiento de reflexión combinado con uno de extensión, manteniendo fijo el punto de extensión del motivo y según una ley determinada. También vemos ahí la ubicación del plano de reflexión. En una obra de Renzo Piano podemos ver la operación de extensión refleja, donde tenemos el plano de reflexión separado de la unidad generadora. Y del otro lado de ese plano está la unidad generadora reflejada y también transformada. La extensión reflejo-traslatoria es el resultado de tres movimientos combinados: traslación más reflexión, especular en este caso, y extensión, según un eje de extensión reflejo-traslatoria. La extensión se realiza sobre el volumen o la unidad generadora y el intervalo simultáneamente. El plano de reflexión y el vector de traslación, que son los operadores de las respectivas operaciones simples, coinciden. Entonces, esa unidad generadora, a medida que se traslada, también se transforma y se refleja. Esas tres operaciones se hacen juntas en cada paso del movimiento. La rotación traslatoria resulta de un movimiento de rotación combinado con uno de traslación. Es la unidad generadora que va girando y se traslada a lo largo de un eje de rotación-traslación, que en este caso es vertical, superponiéndose a sí mismo. Entonces, a medida que la unidad generadora se traslada, también va girando, y así en cada paso, con un ángulo fijado, va realizando estas dos operaciones juntas. Estos son ejemplos de la rotación traslatoria. El más conocido es el de la escalera, que va rotando y va trasladándose, igual que las torres. El ejemplo de estas torres flotantes
de Singapur. Otro ejemplo de rotación translatoria en un edificio en Taipei. En la extensión rotatoria, que resulta de un movimiento de extensión combinado con uno de rotación alrededor de un punto de extensión rotatoria que puede estar ubicado dentro del motivo o fuera de él, o sea, alejado de su contacto perimetral. Entonces, a medida que rota, esa unidad generadora se transforma. Estos gráficos no se corresponden, es decir, son ejemplos distintos. En una, la unidad generadora tiene una partición que está orientada hacia afuera y en el otro ejemplo tiene hacia adentro. Entonces, el eje de rotación está ubicado en el centro, tocando las aristas, y queda como resultado un conjunto cerrado. También puede ubicarse dentro de esa unidad generadora o puede estar a una distancia. En este caso, en una extensión rotatoria, en una obra de Renzo Piano, el eje de rotación se encuentra a una distancia de la unidad generadora. Esa unidad generadora, mientras rota, se transforma, vuelve a rotar y tiene otra transformación. La rotación extenso-traslatoria, o también llamada extensión helicoidal, es el resultado de tres movimientos combinados: traslación, rotación y extensión, según un eje de extensión helicoidal. La línea de traslación y el eje de rotación coinciden. Y esta es una obra del arquitecto Pei con este movimiento de extensión helicoidal. Las operaciones de simetría combinadas podían ser simultáneas o sucesivas. Las simultáneas son las que acabamos de ver y las sucesivas son las que se realizan de manera escalonada. Es decir, por repetición de una operación simple o dos o más operaciones simultáneas. Se logra un subconjunto de figuras o una nueva unidad generadora y sobre este nuevo conjunto se va a realizar otras operaciones que pueden ser una simple o dos o más operaciones acopladas. Para realizar una operación sucesiva lo hacemos de manera escalonada o por pasos o niveles. En el primer paso o un primer nivel podemos hacer con la unidad generadora una rotación. Entonces, hacemos una rotación y tenemos, que es una operación simple, tenemos un subconjunto. Con ese subconjunto vamos a hacer en otro nivel o en otro paso otra operación, que en este caso se le aplica una operación simple de reflexión. Entonces, ese subconjunto tiene se convierte en un conjunto mayor duplicado a través de esta operación de reflexión. Ese conjunto que acabamos de ver, de tener en primer paso una rotación y luego una reflexión, lo tenemos acá sin los operadores y sin las divisiones, como un volumen resultante en una operación sucesiva. Otra operación sucesiva que podemos realizar
En un primer nivel o primer paso podemos realizar una operación de rotación, que es una operación simple, con su eje de rotación. Obtenemos un subconjunto. En un segundo paso podemos realizar a ese subconjunto, le realizamos una operación simultánea de reflexión más extensión escalar. Tenemos ahí el dibujo del plano, la ubicación del plano de reflexión y cómo ese conjunto ha crecido a un mayor tamaño. El tercer nivel, todo lo que se generó en el primero y segundo paso se convierte en un conjunto al cual le vamos a aplicar otra operación, en este caso una operación simple de traslación. Y ahí tenemos el resultado final. Y aquí tenemos el volumen resultante de la operación sucesiva anterior. Bueno, en esta obra de Kenzo Tange podemos ver que comienza a realizarse una operación de traslación con transformación. Transformación que es proporcional porque mantiene una dimensión y las otras se modifican. Luego llega hasta ese punto la transformación y la traslación y allí podríamos decir que se refleja en un segundo paso para realizar esta operación sucesiva. Un primer paso donde hay una operación simultánea de traslación y de transformación, y en un segundo paso todo ese subconjunto que se genera, se le aplica una operación simple de reflexión. Una operación sucesiva se realiza en niveles o pasos. La unidad generadora en este caso tiene la forma de medio cilindro. En un primer paso se realiza una operación de extensión refleja, que es una operación simultánea, porque esas dos operaciones se realizan juntas, se realizan a la vez. Así obtenemos una nueva unidad generadora o subconjunto. Y luego, en un segundo paso o nivel, se le aplica otra operación. En este caso, una traslación con extensión. En este ejemplo podemos decir que en primer nivel o el primer paso hay una rotación del primer piso, primer nivel. Luego se traslada y rota al mismo tiempo, o sea, habría un segundo paso de una operación simultánea de rotación más traslación. Y otro paso donde vuelve a trasladarse y a rotar. En esta obra de Louis Kahn hay un primer paso donde la unidad generadora se traslada en vertical. Luego, con esa nueva unidad, genera un conjunto mayor al aplicarle una operación de traslación simple. Luego a todo ese conjunto se le refleja para generar el conjunto total. En este caso, a la unidad generadora se le aplica una operación simultánea de traslación con transformación o extensión proporcional y al resultado de este subconjunto una rotación simple para generar toda esa volumetría del templo. En este caso, la unidad generadora está conformada por varios prismas
A ese conjunto se le aplica una operación de traslación, que es una operación simple, y a todo ese subconjunto generado se le aplica otra operación simple de reflexión. Bueno, y aquí la bibliografía de consulta para estos temas. Tenemos Wolf y Kuhn en forma y simetría. Tenemos estructuras básicas de diseño de Valle, estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes de Matilda Hica y la simetría de Jacques Nicole.